Cumplir años siempre será motivo de celebración. Mucho más si son 40 años. 40 años de academia. De enseñanzas. De aprendizajes. De color e imágenes vivas. De movimiento y ritmo. De sonidos que llegan al alma. De poner en escena la realidad y la imaginación. 40 años de construcción conjunta. De formación de calidad. De diálogo de saberes. De expresión. De reflexión. De ser un lugar de encuentro. De creación y creatividad. De trabajo con y para la comunidad. 40 años como Facultad de Artes en la reciente inaugurada Ciudad Universitaria. 150 años desde su fundación en la Universidad de Antioquia, cuando fuera la Escuela de Artes y Oficios. Hoy, en el año 2020, el año tal vez de los mayores retos para la humanidad, pero también de las mayores transformaciones, de los cambios, de los desafíos y de las oportunidades. Es el año del cumpleaños de nuestra Facultad de Artes. Feliz cumpleaños y que sean muchos más. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! El Centro Cultural cumple 10 años. 10 años de transformaciones. 10 años al servicio de nuestra Facultad de Artes y de la Universidad de Antioquia. 10 años con una misión encaminada a la formación. A la creación, producción y difusión desde diferentes disciplinas artísticas. Estamos al servicio de la cultura y las artes de la ciudad. Con nuestras salas de exposición, auditorios y aulas especializadas. Con procesos formativos en danza, música, teatro y artes plásticas. Formación de públicos, eventos de excelente calidad. Y el sello inconfundible de la Universidad de Antioquia. Centro Cultural Facultad de Artes, un espacio para el arte y la cultura.
Feliz cumpleaños, Centro Cultural. Ángela, querida, estoy lista que me digas. Estamos esperando a Miriam, quien conduce el Que saludo. la universidad nos dé la entrada, ¿no? Sí. Recuerden que yo le doy la entrada a Ángela y Ángela te invita a Lucrecia. Si quieren, podemos Hay gente deshabilitar. que está escribiendo en el chat, ¿no? Ah, sí. Bueno, el chat lo leen ustedes, ¿no? Sí. No lo voy a leer yo. Muy bien. Ya están ingresando las personas, entonces si quieren deshabilitamos cámara. Ok, voy a decirle, ok. Cámara y ustedes. Buenas noches.
Soy Miriam Suaza, coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia, y en esta oportunidad, con mucha emoción, es un gusto darle la bienvenida a ustedes, amigos del Centro Cultural y de REMAC, que nos están acompañando no solamente a través de nuestros respectivos Facebook, sino en esta sala de Zoom. A ustedes, apreciada audiencia, prepárense, porque llegamos a un momento esperado, anhelado, y es la apertura del ciclo de Mujeres Auténticas REMAC. Justamente esto lo queremos hacer en un mes donde queremos hacer un reconocimiento a tantas y tantas mujeres del mundo, no solo por su labor, sino por su pujanza, su vitalidad y su empoderamiento, que nos permite, tal cual como sucedió en 1975, cuando fue institucionalizado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemorar esa lucha que hemos tenido por participar en la sociedad, por emanciparnos en pro del desarrollo integral como personas y con esa participación dinámica en la política, en la cultura, en la sociedad y por supuesto en el arte. Entonces todo esto da cuenta de esa emoción que como representante de REMAC y del Centro Cultural Facultad de Artes quiero compartir con ustedes. Queremos invitarlos a que se dispongan muy cómodamente donde estén, con algo si desean tomar ya empezando inicio de noche, porque vamos a tener por 1 hora un encuentro maravilloso. Vamos a estar 3 mujeres acompañándolos y mejor dicho, vamos a dar paso sin mucha demora a este encuentro y apertura de Mujeres Auténticas, saludando a una representante de este sector justamente. Ella es una mujer trascendental y que en REMAC tiene todo que ver con lo que hoy es esta red de mujeres artistas de Medellín. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la presidenta del Consejo de Danza, Ángela Penagos, y ya Lucrecia también está con nosotros. Entonces, que sea oportunidad para saludarlas a ambas. ¿Cómo están, Ángela, Lucrecia? Pues estamos muy bien y muy felices de tener hoy a esta invitada de honor. Es necesario escuchar esta voz, esta mujer que ha propuesto ideas innovadoras y que se ha atrevido a mostrar esa capacidad memoriosa de una mujer. Bienvenida, Lucrecia. Muchísimas gracias, Ángela. Miriam, pues feliz de estar aquí con ustedes para compartir un rato y bueno, potenciar lo que significa el alma mater para nosotros, la Universidad de Antioquia, su Centro de Artes, la Facultad de Artes y obviamente la Red de Mujeres de Medellín, que es sin duda un paradigma por donde ha pasado mujeres desde la ciencia, desde la cultura, desde el arte, tratando de proponer un futuro mejor para todos y entender que solamente podemos soñar una ciudad mejor si entendemos que el futuro es una construcción colectiva, ¿no? Claro que sí, Lucrecia, y justamente, apreciada audiencia, nuestra invitada especial, que es la arquitecta, embajadora de la cultura y el arte en el mundo, desde Medellín, Antioquia, además curadora de arte, docente, y mejor dicho, enseguida ustedes conocerán un poco más a Lucrecia Piedrahita. Pero Ángela, ¿qué te parece antes de empezar a conversar con Lucrecia, nos cuentes esa magia, sí, de auténticas y este encuentro con ese nombre tan espectacular que significa, Ángela? Claro, qué bueno ser capaces también de reconocernos en lo que somos. Las mujeres tenemos ese papel que estaba en blanco, pero que hoy estamos subrayando, entendiendo el lenguaje de la intuición, entendiéndonos en esa capacidad de descubrir nuestros poderes y decirlo sin ningún miedo, porque eso somos, mujeres auténticas. Señales en el espejo, Ángela, ese nombre tan sublime, ¿de dónde surge? Pues es un espacio de resignificación a través del espejo
desde una perspectiva estética, la cual se constituye en la mirada de lo femenino. Y es por eso cuando nos miramos en el espejo, estamos encontrando unas respuestas y estamos encontrando nuestra forma. ¿Y quién mejor que nuestra invitada de hoy para que nos cuente cuáles esas señales en el espejo? Ángela, cuando hablas de ese nombre de señales en el espejo, pienso en Marcel Duchamp, que va a ser el gran representante del arte del movimiento de principio del siglo XX, que es el dadaísmo, cuando va a hablar del concepto de lo infraleve. Y el concepto de lo infraleve para Duchamp es ese instante cuando nosotros nos retiramos del espejo, ese momento que queda ahí, o por qué cuando vamos entre una calle con miles de personas giramos a mirar a alguien que nos parece especial, ¿sí? Cuando ustedes me invitaban a señales en el espejo, pues pensaba en ese concepto tan bello que es mirarnos a través del otro, ¿no? Y es mirar ese concepto de lo infraleve. Entonces me pone muy contenta, muy feliz de estar aquí, pues para pensar que además el espejo tiene dos caras, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo diría que son el alma y es el espíritu, ¿no? Es decir, es ese mundo del plano de lo terrenal, donde compartimos, donde nos relacionamos, donde somos unos aprendices, y ese mundo, el otro mundo de lo espiritual, donde esperamos llegar ligeros de equipaje, con un alma que se ha pulido en el tiempo, en ese aprendizaje que tenemos en la cotidianidad, desde profesores, como somos profesores, docentes, como somos hermanos, como somos amantes, y esa es la belleza que tiene el espejo, ¿no? Que nos permite esas dos caras, ¿no? Sí, Qué me parece bonito. muy bien. Y miren que Lucrecia habla de alma y espíritu. Y justamente eso es lo que en la vida cada uno y cada ser, yo creo que en este caso, a propósito del mes de marzo y ese reconocimiento al poder femenino, pero el ser humano en sí, alma y espíritu, dos pilares que seguro median la vida de todos nosotros. Y justamente Lucrecia, alma y espíritu es lo que podemos reconocer en Lucrecia Piedrahita, arquitecta, museógrafa, curadora de arte y crítica también, y con una representación a nivel nacional e internacional con más de 20 años de experiencia. Lucrecia, ¿nos puedes por favor contar un poco cómo fue ese inicio de tu educación, cómo ha sido ese camino por el estudio de las artes visuales, de la arquitectura, y cómo es que logras conectar de esa manera tan especial y tan bella la arquitectura con el arte y justamente anclado a procesos de sostenibilidad? Sí, muchísimas gracias Ángela y Miriam. Pues como les decía, muy agradecida de estar con la universidad y con la red de mujeres. En mi camino por el mundo de la cultura inicia, yo pienso, desde el primer momento en que nacemos. Nací en una familia muy bella, muy femenina, en el sentido que tengo 7 hermanas y 2 hombres hermanos, con una mamá y un papá que nos protegieron del mundo y nos protegieron no solo, y cuando digo no solo es que el mundo material es importante, pero no es el velo o la túnica que te tiene que cubrir. Ellos nos enseñaron a creer en nosotros mismos, al tener una familia de tantísimas mujeres, por eso me da tantísimo gusto estar con la red de mujeres de Medellín. Nos enseñaron que éramos soberanas en nuestro hacer profesional, que nos enseñaron que el mundo de la afectividad está para resolver la cotidianidad, para hacernos liviana la vida, porque ese es el mundo de los afectos, ¿no? Y bueno, crecí en un colegio que es el Colegio de la Enseñanza,
La enseñanza, pues ustedes saben, es un colegio que nos forma socialmente muy comprometidas, eso es algo que yo siento desde mi alma, pero además nos enseñó que el mundo de la cultura, el mundo del arte era un elemento fundamental para crear país. Desde ese punto yo me anclo desde mi colegio y rápidamente pues le manifiesto a mis papás el deseo de estudiar historia del arte y museología, siguiendo los caminos de mi profesora del colegio, que es Ligia Velázquez, que es una institución en Medellín. Yo hablo de Ligia Velázquez, entonces hay señoras de 80, de 70, de 90 años a las que Ligia les dio clase y me dio clase a mí, le dio clase a Katy, mi hermana, que es menor que yo. Es decir, un referente de que la cultura es la única manera que tenemos para sobrevivir, para mostrar el pasaporte que verdaderamente tenemos como colombianos o como ciudadanos del mundo, es cómo tratamos al otro, cómo comprendemos la historia de las civilizaciones, y eso fue mi colegio. Luego me voy a estudiar a Firenze, en Italia, la ciudad del Renacimiento, la ciudad de la trilogía divina, donde pudo estar Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, y allí pues tengo la posibilidad de estar en una universidad con profesores de altísima gama. Es decir, en mi cuerpo de profesores yo tenía a Mina Gregory. La Mina Gregory es la mujer que puede decir qué es un Caravaggio y qué no es un Caravaggio. Es decir, el pintor maldito, el pintor más importante del siglo XVI y XVII, como es el Caravaggio, era mi profesora. O tener a la Teresa Zanovini, que era la mujer más culta, más bella, más elegante físicamente, que había entendido y comprendido el mundo del Renacimiento en una ecuación pitagórica. Entonces, luego, es decir, mi formación está allá, luego regreso, entro a dirigir el Museo de Antioquia, muy joven, muy sardina, un museo al que me había llevado a mi colegio, porque es la formación de mi colegio, y yo entro a dirigir y a los 8 días tenía que recibir el presidente de la República, la primera dama, el presidente del Banco de México, el presidente de la UNESCO, el presidente de la ONU, y digamos, no me cambia el mundo, me da la posibilidad de entender que la cultura es un lenguaje común a todos, ¿no? Y que ese personaje importante que era el presidente de la UNESCO, yo lo podía seducir mostrándole a la sala Botero, pero lo podría también convencer que nuestro pueblo, nuestro país conocía la academia, nuestros artistas habían pasado por Europa, y entender que la cultura verdaderamente tiene sentido cuando se introyecta en el ADN, en la piel de nosotros cada día. Entonces fui la directora del museo, la donación Botero la hace el maestro cuando estoy ahí diciendo: Lucrecia, tú le devolviste el glamour al Museo de Antioquia. Yo lo entendía como que yo había cogido los contenidos del museo y los había puesto en el pensum de los colegios públicos y privados de Medellín, o entrar a dirigir la Bienal de Medellín, que era mostrarle a la gente que el arte público es un arte que establece una relación entre ciudad y ciudadanía, es decir, la ciudad construida para ciudadanos, un espacio que me ha permitido ser la curadora del Ministerio de Cultura para los 2 eventos máximos del Ministerio, como es el Salón Regional de Artistas y el Salón Nacional de Artistas, ahí compartiendo con otros curadores, que me ha permitido ser la docente en Bolivariana, en la Universidad Nacional, en Bellas Artes, en EAFIT por tantísimos años, pero sobre todo, queridas Ángela y Miriam, es que yo siento que mi conexión con el mundo de la cultura, con el mundo del arte y de la arquitectura, como además egresada de arquitectura de mi universidad que tanto amo, que es la Universidad Bolivariana, pues es entender que este mundo tiene sentido si compartimos lo que sabemos, despojados de todo sentimiento de superioridad, y entendiendo que estamos aquí para ser aprendices y saber que el mundo del arte, de la arquitectura y de la cultura son pilares fundamentales desde cómo vives tu día a día profesional, pero sobre todo también de cómo vives tus relaciones con los otros y haces
un equipaje para existir bien y estar bien, ¿no? Sí, así es. Yo creo que esa conexión y donde defines la arquitectura como un arte planetario, ese concepto me encantaría que lo ampliara. Bueno, cuando yo hablo de la arquitectura como un arte planetario, estoy hablando, yo entiendo la arquitectura como la piel de la ciudad, ¿sí? Y en este sentido, cuando hablo de la piel de la ciudad, estoy hablando de cómo tenemos que tocar los sentidos de cada uno de los ciudadanos, es decir, cada una de las personas que habitamos la ciudad somos tocados por el espacio público, por las relaciones que tenemos con lo doméstico, con la vivienda, con los umbrales que pasamos cotidianamente. Entonces, la arquitectura como piel de la ciudad tiene que ver mucho con mi proyecto de grado, que fue un proyecto de mención de honor de Bolivariana, que fue seleccionado para la Exposición Internacional del RIBA, el Royal Institute for British Architects, que es digamos, el instituto máximo de arquitectura en el mundo, que selecciona los mejores proyectos de grado. Yo ahí pude estar con un trabajo donde yo planteaba una mirada sobre la arquitectura de la vivienda colectiva como práctica política, y era cómo recuperar la vida social en altura, cómo podemos pensar una vivienda que no sea en esa ecuación de 90 grados, es decir, en esa ecuación reticulada como se constituyen nuestros edificios hoy, sino cómo podemos generar una vivienda a futuro, y cuando digo a futuro es que el futuro es hoy, planteando unas relaciones con la sostenibilidad, con los materiales que utilizamos, con entender que la gente de nuestra ciudad, nosotros somos una mixtura muy extraña entre una ciudad urbana y una ciudad rural. Nosotros venimos de unas familias que crecieron en los pueblos, ¿cierto? Y para ellos, y cuando vamos a los barrios nuestros de periferia, nosotros vemos, por ejemplo, como la calle es la sala de la gente. Entonces ustedes me dicen, pero Lucrecia, ¿cómo así que tú vas a Santo Domingo en este momento, a Manrique, y ellos proyectan su sala social, su espacio de comprensión social en la calle, ¿sí? Entonces, eso es una concepción muy bella que viene desde nuestra casa de infancia o nuestra casa de lo que son nuestras residencias, o ligado a las memorias de nuestros papás que vienen de pueblos, ¿cierto? Entonces, el barrio mío que yo diseñé de ese barrio en altura significaba una comprensión que verdaderamente tenemos que pensar, y sobre todo en este orden mundial al que estamos asistiendo actualmente desde hace un año, ¿cierto? Y es entender que la arquitectura no solamente es el espacio que nosotros construimos físico de concreto, de ladrillo, sino que es un espacio de proyección de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿sí? Con lo positivo, lo negativo, pero sobre todo cómo nos relacionamos con el otro, cómo podemos pensar nosotros una ciudad a futuro, en una ciudad que nos comenzó, en un futuro que nos comenzó hace un año atrás. Entonces, querida Ángela, cuando me preguntas ese ítem de la arquitectura verdaderamente como piel de la ciudad, yo te tendría que responder que es una ciudad que construimos todos los días, que es una ciudad que se moldea distinto todos los días, y que desde hace un año nos implica a nosotros sensorialmente, materialmente, y que tenemos que reunirnos como academia y como política pública para pensar una ciudad distinta y sobre todo unos espacios desde lo doméstico distintos, ¿no? Qué bonito, y qué bonito, Lucrecia. Empezáramos a compartir imágenes para que hablemos como curadora de la Escuela de Verano en la Universidad Pontificia Bolivariana, en alianza con el Museo Leonardo da Vinci. Y yo quisiera, Lucrecia, aprovechar estas imágenes tan bellas, justamente hablando de estos proyectos trascendentales que van conectados también por esa fibra emocional,
que nos contaras de esa idea de la vinculación ciencia, arte, tecnología e innovación, justamente relacionado con las imágenes que nos estás ofreciendo, donde no solo fuiste la diseñadora, sino la gerente y la curadora de ese gran homenaje internacional a Leonardo da Vinci, 500 años. Qué rico, bienvenida. Gracias. No, pues miren, Bolivariana es una universidad fundamental dentro del grupo del G8, que son las universidades importantes acá en Medellín. En mi trabajo como ser egresada de arquitectura, egresada distinguida de la universidad como especialista en periodismo y docente por mucho tiempo en la universidad, pues les propuse que para el 2019, que se cumplían los 500 años de Leonardo da Vinci, hiciéramos un evento que vinculara lo que Miriam nos dice, arte, ciencia y tecnología. Lo que estamos viendo acá es el imaginario, el render que realizo para el público, y era convertir un polideportivo, ¿sí?, en un taller del Renacimiento, en un taller, una botega, como se conoce, ¿cierto?, donde vinculara todos los saberes. Aquí estamos viendo un escenario rocoso que era para mí importante mostrarle a quien entraba al polideportivo que la universidad a la que asistió Leonardo da Vinci fue la naturaleza, es decir, la verdadera universidad para Leonardo era estar en contacto con la verdad, porque la verdad está contenida en la naturaleza, ¿no? Tuvimos el compartimento de la ingeniería, de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería, de la música, del pensador. Y este imaginario se convierte, no sé si están viendo la segunda imagen, sí, en lo que fue verdaderamente el homenaje a Leonardo. Hicimos una alianza con el Museo de Leonardo III di Milano, tuvimos invitados de la NASA, médicos, ingenieros, astrónomos, arquitectos y artistas que nos demostraron por qué Leonardo es una mente, como digo yo, besada por Dios. No celebrábamos no solamente los 500 años de un genio de la humanidad como fue él, sino que estábamos celebrando un renacimiento, ¿sí?, que yo creo que el mundo lo necesita y lo necesita recordarnos que tenemos que estar renaciendo cada cierto tiempo. Esto era la imagen que están viendo, es la imagen de verdaderamente la museografía que la gente se encontraba. Yo había dispuesto sobre el espacio que la gente entrara sobre un códice leonardesco, es decir, sobre un libro sobre los que Leonardo escribía sus apuntes, anotaba sus notas y la gente ingresaba por ese contacto con lo que ustedes están viendo ahí, una gran selva, una gran relación con la naturaleza amazónica. Estamos viendo la obra de Miller Lagos, uno de los artistas e ingenieros más importantes de este país, y entrábamos por esa mirada en un close-up a la selva amazónica, donde él construía esa gran reserva natural a partir del papel, ¿cierto? Encontrábamos toda la parte urbanística y mi trabajo fue no solamente porque como yo me defino, es que a mí no me interesa que todo el público sepa la historia, no, a mí me interesa que la gente sepa cómo fue la historia, pero cómo esa historia nos involucra en la cotidianidad. Entonces, por eso, en este gran evento había arquitectos, científicos, artistas, músicos, ingenieros, que leían a Leonardo desde hoy, desde el siglo XXI, en un momento absolutamente particular donde el mundo entero estaba celebrando a este genio, ¿sí? Y ustedes aquí ven los rectores de las universidades del G8, Universidad Lasallista, la Universidad de Antioquia, Nacional, el CES, AFI, Escuela de Ingenieros, Universidad de Medellín y obviamente mi Universidad Bolivariana, al lado de esta gran selva amazónica de Miller Lagos, donde encontraban todos el G8, que en realidad nosotros hacemos ciudad verdaderamente construyendo no solamente la infraestructura
física, sino lo que puede la cultura. La cultura es el elemento que nos permite reunirnos, que nos permite encontrarnos. Aquí estamos viendo lo que logramos durante 6 semanas en Bolivariana, y era no solamente traer a Mario Taddei, el gran experto en Leonardo, o a Carlo Vanoni, o a los expertos que trajimos de la NASA, sino que era mostrar que somos ciudad porque compartimos ese sentido de humanidad, ese sentido de preocupación por lo que será nuestro futuro, de que nos duele la piel del otro, y eso solo se construye a partir de un imaginario como es la cultura, y la cultura que nos permitía en este caso de la escuela de verano celebrar y conformar talleres verdaderamente del Renacimiento. Ustedes pueden ver aquí cómo nosotros creamos acá en la ciudad talleres de ebanistas, de ingenieros recién egresados de las facultades, que se dieron a la tarea de construir los modelos más especiales de ingeniería, de arquitectura de Leonardo. Pero luego yo decía, esto tiene, pues sí, es importantísimo, pero nosotros tenemos que seducir un público que por lo general es infiel, ¿cierto? Es el público joven. Entonces yo decía, les tenemos que poner a ellos una herramienta para cautivarlos acá, porque teníamos una universidad que tiene un colegio desde niños de 3, 4, 5 años. ¿Cómo hacemos para encintar el homenaje de la ciencia, la tecnología y el arte? Y la única manera era pues a partir de la realidad aumentada, del inmersor virtual y de las pantallas táctiles, y generamos esto que ustedes están viendo, ¿no? La exposición como algo pionero y que no se guarda nada, ¿sí? Generamos los modelos, los 3D, el diseño del despiece de cada una de los dispositivos de Leonardo da Vinci más importantes. Generamos una relación bellísima que hoy es pertinente recordarlo, y es que Leonardo va a diseñar para Ludovico el Moro, el gobernador, el gran gobernador de Milán, va a diseñar la ciudad ideal, y la ciudad ideal es esto que ustedes están viendo acá con nuestro público. Es una ciudad de 3 pisos básicamente, un piso por donde correrían las aguas negras, un segundo piso donde iría el transporte público, y un primer piso por donde estaría la ciudad para ciudadanos. La ciudad para ciudadanos se entiende en la calidad del espacio público, y Leonardo decía, es que nosotros solamente no vamos a estar en una conciencia de paz si yo siento que no hay diferencias entre el rico, el pobre, entre el gobernador de Milán y la señora que llega del campo a vender sus productos. Era un concepto que es vigente hoy y que los grandes urbanistas y arquitectos están trabajando, y en mi papel como arquitecta y teórica de la arquitectura para mí es importantísimo, y es cómo hacemos que la ciudad no sea un lugar de digresión, sino de congregación, y es verdaderamente desde ese sentido de lo social, ¿no? Aquí estamos viendo, levantamos los modelos leonardescos. Aquí estamos viendo el primer robot, que es el Leonardo, como se le conoce, el león que Leonardo va a hacer para el rey Francisco I, considerado, como les digo, el primer robot. Levantamos la maqueta de cómo Leonardo planteaba el vuelo, ¿no? El vuelo, cómo podríamos volar en helicópteros, en avionetas, en aviones. Leonardo lo soñó, ¿no? Pero bueno, lo soñó porque Ícaro ya desde Grecia nos había contado cómo era esa sensación. Tuvimos el primer carro que lo están viendo acá en este modelo, y levantamos los 10 poliedros que Leonardo diseñaría para el libro de la Divina Proporción. El libro de la Divina Proporción es el número de oro, es el número sagrado, es el número que depura, civiliza. Lo que ustedes están viendo acá, queridas Ángela, queridas Miriam y las personas que nos escuchan, lo que quiero yo demostrarles es que no hicimos solamente un trabajo desde la estética, desde el arte, de la arquitectura, desde la ingeniería, sino que en este proyecto lo que quiso mostrar Bolivariana fue demostrar que la única manera de hacer ciudad
es partiendo de una relación de equilibrios, ¿no? Y estos son los sólidos platónicos de Leonardo, que solamente podemos convocar públicos jóvenes si tenemos una interactividad, una realidad virtual, una realidad digital. De lo contrario, estamos en la periferia porque el mundo nos cambió. Entonces nosotros al final, en el segundo semestre del 2019, antes de comenzar la pandemia, Bolivariana había apostado por un proyecto que solamente podíamos comprender la mente del Renacimiento, la mente de ese hombre besado por Dios, y cómo podíamos entrar a comprender su cerebro si nos montábamos en una bicicleta como ustedes están viendo ahí y navegar sobre ese hombre que supo comprender el arte, la ciencia, la técnica, ¿cierto? Descubrir nuevos talentos para la ciudad, como fue artistas de primer renglón, artistas periféricos que están en barrios donde no tienen oportunidad de estar en el mundo del arte, y que bueno, mi trabajo como curadora fue descubrirlos, entregarle a la ciudad y al mundo una recopilación de las 50 grandes ideas e inventos de Leonardo, traer los mejores del mundo para hablar de ese momento histórico donde las ciudades o el mundo estaba celebrando el humanismo. Miren que es una relación muy bella, es el arte, la ciencia y la técnica, pero era celebrar el humanismo, un nuevo renacimiento, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy. Bueno, se vistió la ciudad bolivariana entera, las vallas, los carros que pasaban con toda la publicidad, y bueno, ese fue mi paso, digamos, en el último gran proyecto de país que ha tenido Colombia, porque el homenaje a Leonardo fue destacado como el proyecto más importante que tuvo el país a nivel de cultura, de tocar número de gentes. Y bueno, ya me dirán Ángela y Miriam si avanzamos sobre este proyecto del barrio en altura o cómo vamos configurando esta textura de conversación, ¿no? Miriam, tienes la palabra. Claro, Lucrecia, indudablemente, no, qué maravilla. Y yo creo que toda nuestra audiencia está aplaudiendo, muchos aplausos, pero sobre todo desde el corazón, porque es muy bello cuando no solamente se evidencia un intercambio y una fusión de arte, ciencia, conocimiento, sino de estos profesionales, tú dices, arquitectos, científicos, ingenieros, todos vinculados en una apuesta donde finalmente es el nuevo renacimiento con sentido social. Lo dices, con sentido social, sentirnos vinculados, sentirnos congregados a través justamente del arte, la tecnología y la innovación. Y esto se sigue vinculando, Lucrecia, justamente para entrar en este otro tema que tiene que ver mucho con esta realidad que has dejado expuesta de nuestra ciudad en algún momento, una ciudad que le ha dolido un proceso histórico, que sabemos que aún hoy sigue muy golpeada por la violencia, donde surgen iniciativas para transformar esta dolorosa realidad, donde inclusive también has sido protagonista con tu familia, y eso te ha llevado a hacer unas reflexiones también de memoria, de patrimonio, y es muy bello cuando hablas de todos estos procesos trascendentales, incluso con estas vinculaciones a nivel internacional, pero entiendo que también desde lo local hablamos de esos sectores vulnerados como los barrios Manrique Oriental y Picacho, y este desplazamiento forzado, y sé que todo eso lo has hecho arte, y creo que el Museo de la Memoria ha entrado ahí en una posición trascendental. ¿Será que nos cuentas un poquito de estas realidades hechas arte? Sí, Miriam, mira, les decía, pues mi familia ha puesto una cuota dolorosa en el tema de la guerra o cómo tenemos que sanar las heridas con el asesinato de nuestro papá. Estudiando la especialización en periodismo en Bolivariana y luego la especialización en política en EAFIT, mi trabajo, yo me quise acercar a las comunas, ¿no? A las comunas era finales de los años 90, principio del 2000, pues sabrás que yo había tenido un acercamiento con la ciudad como directora de la Bienal y directora del museo,
de Antioquia, pero digamos que no se entiende lo mismo cuando tú haces una mirada crítica sobre la ciudad. Mi trabajo fue investigar cómo se conforma el tejido social de la ciudad, pero sobre todo en el momento que fueron los más cruentos, ustedes saben, del desplazamiento en Colombia, que fue ese tránsito de los 90 al 2000. Mi trabajo fue hacer una investigación sobre la casa. ¿Qué significa la casa para nosotros como ciudadanos, como seres humanos? La ciudad es la casa es lo que nos da el sentido de pertenencia, el sentido de que pertenecemos no a una patria solamente, sino, como dice Rosana Reguillo, a una matria, es decir, a una madre que nos acoge. Eso es la casa, ¿no? Entonces, mi trabajo como para la tesis de periodismo y la tesis de política en EAFIT fue hacer una investigación sobre el sentido de la casa para los desplazados. Siempre hemos creído erróneamente que los desplazados son aquellos que salieron de sus casas huyendo a medianoche con su casa a cuestas. Los desplazados somos muchos, ¿cierto? Nosotros, cada uno, yo pienso que si revisa su historia somos desplazados. Y entonces analicé 2 asentamientos, Jardín Oasis, Manrique Oriental y Picacho. De estos salieron 2 libros, y lo que yo analizo es verdaderamente cómo la casa la resuelve la gente desde la casa de infancia, ¿no? Todos reproducimos la casa de infancia. Entonces encontrábamos 2 asentamientos en Medellín que reproducía la casa del que llegaba del Pacífico o que llegaba del interior de Antioquia o de la costa atlántica, y cada uno trata de entretejer su círculo afectuoso, porque la casa es esa onda expansiva de dónde crecimos, con qué nos criaron, con qué nos cobijamos. Y se hizo un trabajo bellísimo, luego una exposición final en el claustro de San Agustín, donde se analizaba en los 10 años cómo había sido el proceso de urbanización de estas poblaciones desplazadas. Y luego, pues sí, Ángela y Miriam me permiten incluir, pues este análisis me va a llevar a plantear mi tesis de arquitectura, que va a ser la vivienda colectiva como práctica política, que es esto que ustedes están viendo acá, lo doméstico, la casa habitada y la ciudad vivida, en un proyecto que se ubicaba literalmente después de la biblioteca EPM, esas 2 cuadras. Yo me tomo esas 2 cuadras y planteo la imagen que ustedes están viendo ahí, esa imagen caleidoscópica de una arquitectura que no respeta el ángulo de 90 grados, porque no me interesa porque nuestros barrios periféricos son barrios así, es decir, sale la escalera, sale el balcón, se retrotrae la entrada. Yo quería que verdaderamente se recuperara esa vida social en altura, y voy a proponer este barrio en altura, y es una nueva geografía de oportunidades. Yo propongo en este barrio la vivienda productiva y la vivienda progresiva. La vivienda productiva, las células negras que ustedes están viendo en pantalla, donde está ligado a la vivienda familiar, y la vivienda progresiva era porque mi interés era que la gente... Miren, cuando vamos a los barrios populares, la gente es feliz diciendo: yo tengo una terraza, o tengo una losa, o tengo aquí arriba de mi casa, va a generar o va a diseñar su casa mi hijo, mi hija. Es decir, la idea de que la familia, el papá y la mamá tienen sosiego porque sus hijos van a construir sobre ellos. Esto es este edificio que, como les digo, fue pues seleccionado por el RIVA como una vivienda, una apuesta muy de muchísima vanguardia, y el año pasado fuimos finalistas en el concurso Architizer, un proyecto en el que nos proponían el tema de sostenibilidad, y era pues el centro, ustedes saben, es una zona con muchísima contaminación, muchísimo problema de sostenibilidad, de bioclimática. Entonces el proyecto estaba planteado en términos de pieles, de membranas, de muros a partir de la arcilla cerámica. Aquí hay un close-up en una escala donde yo genero un loop
para mostrar que ese edificio que ustedes están viendo tiene un primer piso absolutamente permeable, poroso, ¿sí? Donde yo recojo las artes y los oficios de Manrique Oriental y de Picacho, pero además los del centro de Medellín, es decir, la gente que trabaja el cuero, el papel, las telas, los metales, y yo los pongo a vivir en un edificio donde la gente tenga menos que moverse, menos que transportarse, menos que generar contaminación, ¿sí? Y hay un primer piso muy poroso, donde hay una gran galería, plataforma que atraviesa ese edificio, porque si nosotros queremos hacer una economía circular, o si nosotros queremos pensar, señoras y señores, una ciudad futura, y cuando hablo de una ciudad futura comenzó hace un año exactamente, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a vivir al futuro? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Tenemos que seguir manteniendo un distanciamiento, una asepsia con el otro, porque estamos ante una pandemia que no se nos va a terminar ahorita con una vacuna. Este proyecto toma una vigencia tremenda porque es cómo hacemos que la gente se tenga que mover menos, ¿sí? Está en su casa y abrió una puerta y está en el taller donde trabaja. Y si esa familia que está trabajando los metales, la tela, el cuero, tiene que tener un espacio de visibilización, de comercio, de marketing, y ese primer piso tenía una gran galería plataforma, lo tiene, ¿cierto? Para exhibir lo que la gente hace, ¿cierto? Y tenemos que tener unos centros de emprendimiento, de innovación, de tecnología, que lo tiene el edificio regulado en distintos pisos, pero además con unas células pulmonares verdes, porque el centro de nosotros es muy, muy contaminado, con muchísimo calor. Entonces el edificio va generando unas células que crecen y decrecen de patios, de micropatios, de plazas, de parques, de avenidas, para generar verdaderamente una ciudad en altura. Esto es este edificio al que Miriam hacía referencia, ¿sí? Un edificio que como en esta última imagen, ¿cierto? Una perspectiva antropológica de paisaje rural y paisaje urbano. Yo pienso que ese es el quid de mi edificio, al que con Argos en este momento estamos desarrollando unas piezas de pieles de la ciudad, pero que para mí es importantísimo entender que esa perspectiva antropológica de paisaje rural y paisaje urbano es que nosotros como diseñadores de la ciudad o como personas que vivimos la ciudad tenemos que acortar las distancias sociales que tenemos para verdaderamente pensarnos algún día como un país civilizado, ¿no? Así es, y lo nombras edificio silente, una danza de sombras, penumbra y luz. ¿Por qué? Sí. Ángela, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, eso es este edificio. Ustedes están viendo sobre la izquierda un dibujo mío de cómo los invernaderos tienen que permear ese edificio en altura, y sobre la derecha pues ustedes están viendo la magia de lo que significan las arcillas cerámicas para nosotros, que nos enseñó el maestro Rogelio Salmona, que era nuestra gran conquista de los materiales desde lo local. Y bueno, yo lo planteo aquí en términos de estereotomía, de luz y sombra, como lo subrayas, Ángela, pero sobre todo del sueño que tenemos de diseñar una ciudad distinta, ¿no? Claro que sí. A mí me parece muy interesante como un proyecto novedoso, diferente y que piensa en lo social. ¿Qué te hace entrar como en ese mundo de lo social, del que menos tiene? Me inspira que crecí en la abundancia, y yo les diría en la abundancia del amor, de un papá y una mamá que nos amaron, de mi mami, que tú lo sabes, Ángela, hace poco ha partido al paraíso, pero que dejó en una familia de muchísimas mujeres, y de mi hermano, que es el médico que está vivo, nos enseñaron que no hay manera de conquistar la eternidad si no es sirviéndole al otro, ¿no?
y eso lo vivimos siempre. Entonces yo siento que mis diseños y mis escritos y mis conferencias y mis clases y cómo yo logro tocar el alma de la gente es porque tuvimos siempre el sentido del amor, de lo que significa darse al otro, entregarse al otro, y de ahí proviene, Ángela, ese sentido social, un sentido social que se subraya desde el colegio de la enseñanza. Como te decía, nosotras en la enseñanza nos enseñan que podemos ser las mejores en la física, en la química, en matemáticas y en la cultura, pero que nada tiene sentido si no partimos esa parte que la vida nos ha dado con los que tienen menos, ¿no? Y luego, pues, de bolivariana, con un sentido de pertenecer a una familia religiosa, a una familia como universidad, que entendemos que si no tenemos un sentido social, un sentido por el dolor del otro, por la compasión, que yo pienso que no hay palabra más bella de la compasión, y es como el dolor del otro nos permea y podemos nosotros cambiarle el día a día. Es la única manera como tiene sentido la humanidad, ¿no? Así es. Y mencionaste este tiempo de incertidumbre, de pandemia y recogimiento. Quisiera que nos contaras cómo lo has vivido y qué te ha enseñado, qué ha significado este tiempo para ti. La pandemia para mí ha significado, primero, pues una conciencia social, y es que la economía ha sido golpeada para todos, y tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, ¿no? Es decir, la pandemia nos enseñó que la vida no es solamente consumir, sino que es aprender a vivir con lo que tenemos. La pandemia, este nuevo orden mundial, como yo lo llamo, pues nos ha enseñado a visibilizar el sentido de lo ético y de lo estético en los términos como lo plantea Kant y Hannah Arendt, que es la imaginación, ¿no? La imaginación es el puente entre la ética y la estética, ¿no? Eso yo diría es un gran resultado de este año que tenemos de confinamiento y de un relacionamiento distinto. La pandemia es un nuevo orden social donde nos significa que a nosotros como creativos, lo hablo desde mi campo, como arquitecta, como curadora, nos tiene que llevar a plantear una relación distinta con la ciudad, distinta con las ciudades, con los espacios domésticos y sobre todo de un contacto con los demás, ¿no? Aquí estamos compartiendo un escenario distinto que es de lo virtual, desde lo digital. Seguramente si no estuviéramos en pandemia estaríamos todas tres reunidas en la Universidad de Antioquia y compartiendo, pero la belleza de este mundo que nos ha dado esta situación a la que estamos asistiendo, pues es entender que tenemos que aprender y ser, digamos, moldeables al cambio, ¿sí? Pero sobre todo tener una mirada propositiva. A veces siento que la pandemia se le ha sentado a la gente en la línea de tiempo, en la manera como vimos la ciudad, como vimos la cotidianidad, y a mí me angustia ciertas cosas porque para mí sentir un tiempo ralentizado me da mucha dificultad, pero pienso que hay otro grupo de gente y estamos ahí en que nos levantamos pensando que la ciudad tiene que ser distinta, que nos podemos reunir por este medio y estamos celebrando la vida, pero que hay que tener una mirada propositiva y de vanguardia y pensar que esto a lo que estamos asistiendo nos tiene que llevar a una relación de equilibrio con la naturaleza, ¿no? La naturaleza entendida en términos de esa gran cúpula que nos protege, que la pervertimos en un momento de la evolución humana, y que este mundo nos dice aquí no hay ni mayores ni menores ni en la mitad, esta es una relación de equilibrios
y ese es el camino y el aprendizaje que tenemos que tener, Ángela. Claro que sí. Y yo quisiera que siguiéramos el camino para que nos hablaras de ese bello proyecto del magnolio. Sí, el proyecto del árbol del magnolio es un proyecto que iniciamos en abril del año pasado. Es un proyecto que vincula arte, ciencia y tecnología. Es la primera vez en Colombia que desarrollamos una exposición virtual no solamente en costos económicos, porque es tal vez una de las exposiciones más costosas privadas que hemos tenido, sino que le estamos entregando a la gente la posibilidad de reflexionar en la relación de arquitectura, de naturaleza, de paisaje, de arte. Una exposición que se hizo en una casa privada acá en Medellín, en el barrio El Poblado, una casa con un patio muy bello, y que mi trabajo fue estructurar no solamente el concepto curatorial y museográfico, sino conducir la obra del artista Ani Mesa, que fue quien nos vinculó, un artista que trabaja escultura clásica, y que mi trabajo fue decirle, bueno, cuando ella nos dice queremos hacer una exposición del árbol del magnolio, pues lo que hicimos fue generar un archivo de ese árbol tutelar, los árboles como esos dispositivos que nos han acompañado por años, y generamos una exposición con una mirada muy, muy selectiva de la obra del artista Ani Mesa, pero sobre todo una relación muy bella de participación, de cómo este nuevo orden mundial, les digo, pues los museos están restringidos, entonces abrimos una casa privada donde la gente iba y generamos una exposición virtual como esto que ustedes están viendo en pantalla, en una relación muy bella que planteaba yo sobre la arquitectura medieval, ¿sí? Y un diseño arquitectónico y museográfico para la exposición virtual. ¿Por qué entonces ustedes me preguntarían, bueno, ¿y por qué Lucre planteas una mirada de la arquitectura medieval? Pues porque, señoras y señores, en la Edad Media las grandes multinacionales eran los monasterios. En los monasterios estaban los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los científicos, los teóricos, que sabían desde conducir las aguas de un río hasta disecar pantanos, es decir, era todo el conocimiento allí resumido. Yo lo traslado al árbol del magnolio en este momento histórico para generar verdaderamente una mirada propositiva sobre el futuro. Aquí estamos viendo ya unas imágenes de cómo generamos ese diseño arquitectónico desde la oficina, y estamos en este momento para el 8 de marzo en un lanzamiento nacional e internacional de una exposición que nunca se había hecho en Colombia, y es que cada uno de nosotros sea un avatar que va a recorrer esa relación entre paisaje, naturaleza y sobre todo en una mirada propositiva por el futuro al que estamos asistiendo. Entonces, Ángela, eso es el árbol del magnolio, ¿no? Qué belleza, sobre todo que entrar a las casas para volverlas museo. Yo siento ahí como dar permiso para que hagamos de esos espacios que habitamos el arte y la cultura. Cuéntanos qué es lo que sientes para defender el patrimonio y para hacer memoria y saberes ancestrales. Sí, considero que el tema de saberes ancestrales y tecnologías de punta primero es una línea sobre la que trabajamos acá en la oficina con Neila Castillo, que es una de las antropólogas más serias y más reconocidas de la ciudad. ¿Qué hacemos con Neila? Es que para mí es importantísimo desarrollar un tema alrededor de una revisión a la historia, ¿sí? De una revisión a los saberes ancestrales ligados al utillaje. Pues yo crecí en las fincas de ganado, pero también en las fincas del cacao, del café, de la caña de azúcar. Creo que todos vimos nuestras fincas con unas cocinas que eran negras de lo que soltaba la leña, del fogón de leña, de coger las arepas que íbamos a comer en el desayuno, en esos cuencos antropológicos, como digo yo. Entonces nos hemos dedicado, Miriam y Ángela, a desarrollar una investigación alrededor del utillaje. Hemos avanzado muchísimo.
lo he compartido con el presidente de Nutresa, con el vicepresidente de Argos, con el presidente del SENA, y ahora en un proyecto muy bello que vamos a comenzar sobre la cocina de Córdoba, la cocina de Montería y la cocina cordobesa, porque pienso que no hay momento histórico mejor como el que estamos asistiendo si no ponemos un retrovisor a mirar que esa historia, que esa tradición tiene sentido si nosotros lo vinculamos con las últimas tecnologías de punta. Pero entiendan ustedes, queridas, lo que les voy a decir, no es entender que esa herramienta o que ese instrumento fue desplazado por las nuevas tecnologías. En el análisis nuestro es entender que esa herramienta que utilizas hace 100 años, 200 años, es tecnología de punta porque aún sigue vigente. ¿Sí me entienden? Entonces es lo bello, porque estamos creyendo que si no es la tecnología de punta, que es el láser, o que si no lo tenemos aquí en el celular no existe, es decirle, sin esto, eso no existiría. Entonces mostrarle a las nuevas generaciones y a nosotras mismas es mostrarnos como, wow, qué belleza es la historia que tenemos, la tradición, la mixtura de lo que somos nosotros como país en influencia árabe, estamos hablando específicamente en la costa, árabe, judía, italiana, nosotros como españoles, con los españoles, es decir, somos un país de muchísimas regiones, y es mostrar cómo eso que viene de nuestras culturas prehispánicas tiene un valor y tiene un sentido y nos tiene que hacer sentir orgullosos. Por eso México es lo que es. México nunca desechó su historia prehispánica, se sienten orgullosísimos y por eso son patrimonio mundial de la humanidad, y por eso es el país más visitado en Latinoamérica a nivel cultural y de turismo. Y por eso, entonces yo digo, ¿cómo hacemos para, a partir de, por ejemplo, del utillaje en la cocina y en la cotidianidad del espacio doméstico y de las prácticas agrícolas, nosotros encontramos ahí un valor tan bello para verdaderamente celebrar lo que somos como cultura, pero sobre todo mostrar que esa relación entre tecnologías de punta y saberes ancestrales es una ecuación en perfecto equilibrio, ¿no? Qué maravilla, y ya el tiempo se nos va agotando, querida Ángela, querida Lucrecia. Seguramente nuestra audiencia está tan maravillada como lo estamos nosotros acá en esta sala de Zoom. De hecho, aprovechemos para saludar a la vicepresidenta de Remar, a Margarita, que está en esta sala, y también nos saluda Débora Dante desde Conversarte, nuestra querida Débora de Remar, y todas las mujeres Remar con sus familias, sus amigos que nos acompañan, Lucrecia, y estamos encantados. No sé, Margarita nos quiere dar un saludo. Márgara, por supuesto, estamos contigo. Encantada de estar con Lucre, qué maravilla, mi Lucre. Gracias, tú siempre tan brillante con tus exposiciones. Me hiciste vivir unos años del colegio con Ligia, porque también fui alumna de ella. No, te digo que sinceramente maravillada y agradecida contigo por todo este espacio de ciencia, de arte, de cultura, que pudimos compartir como abrebocas a este programa que tenemos con Remar. Y de verdad que las palabras se quedan cortas, Lucrecia, porque tu exposición es tan profunda y tan sabia en todo lo que dices, que con cada frase que expresas y con todo lo que vas mostrando, nos abres todo un mundo en el hoy y en el ayer, y en el futuro que es hoy, como lo decías, ¿cierto? Porque el futuro es ya, es hoy. Entonces, de verdad que un saludo corto de agradecimiento. Sabes que te quiero, que te aprecio y que te valoro mucho. Muchísimas gracias, Márgara. Sabes que también te aprecio y te quiero muchísimo, y bueno, feliz de estar con ustedes en esta universidad y en esta red de mujeres que han hecho tantísimo por Medellín, ¿no? Total.
Nosotros nos sentimos honradas, Lucrecia. Y bueno, hay una última pregunta, Lucrecia, que nos están haciendo en redes. Nos están preguntando que esta magia que nos has expuesto hoy, entendemos que está consolidada en unas obras, en unos libros, que dónde pueden encontrar todo este estudio que no solamente en el arte nos has ofrecido, sino elementos teóricos. Nos están preguntando en redes. ¿Nos cuentas un poco de tus libros? Sí, claro que sí, Miriam. Mira, estamos más o menos a 20 días de tener los libros del sentido de la casa para el desplazado, que van a estar digitales. Ya se había tenido un flipbook, pero sale ahora pues una versión muy actualizada de estos dos libros. Para ustedes, pues yo les ofrezco con todo el gusto el PDF del libro de Doris Salcedo, que fue el proyecto que me encomienda la Universidad de Chicago para dirigir la edición latinoamericana de la obra más seria que se ha escrito sobre la artista más importante del mundo, que es Doris, porque Doris ha sido catalogada como entre las 10 mejores artistas. Para mí Doris está entre los 2 mejores artistas del mundo, que son Ai Weiwei, el chino, y Doris Salcedo, un artista a quien en los grandes museos le han hecho retrospectiva. Estamos hablando del Art Institute de Chicago, estamos hablando del Guggenheim de New York, estamos hablando que la representa White Cube, la galería importantísima top de New York y de Londres. Con ese PDF pues que yo les puedo compartir a ustedes para que la gente encuentre el texto más serio que se ha escrito sobre un artista que ha hecho una revisión a la violencia en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y pues decirles que desde la oficina estamos más o menos hace unos 6 meses construyendo un libro que tiene una segunda deriva, y era el que yo quería compartir con ustedes acá, y es que nos hemos unido con María Toro. María Toro es una artista, es una mujer muy joven que tiene un trabajo de ilustración infantil. Cuando les digo infantil, ingenua, naïf, es una mujer que con una línea y una paleta de color muy fresca nos hace sentir emociones. Entonces nos hemos unido para generar un libro que va a hacer una revisión a lo que es el ADN de mi saber, y es cómo enseñarle a ver a los demás. Entonces estamos trabajando un libro que une arquitectura y arte, pero sobre todo a través de un dibujo muy bello, muy ingenuo, pero de cómo comprender el mundo de las formas, cómo comprender el mundo de la arquitectura, cómo comprender el mundo de las ciudades y cómo relacionarnos entre todos desde una mirada prospectiva del arte y de la arquitectura. Entonces eso va a ser una belleza de libro que esperamos tener para el cierre de año, queridas Miriam, Ángela y Márgara. Así Maravilloso. es. Qué belleza. Y somos Remar, una fuerza. Así es, somos Remar. Ángela, Margarita, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta para Lucrecia, o quizás Lucrecia, un mensaje ya de despedida en esta apertura de Mujeres Auténticas Remar? Perfecto. Lucrecia, una mujer que ustedes se dieron cuenta trascendental a nivel profesional, pero con un corazón lleno de amor, lleno de sensibilidad y gratitud por su esencia familiar, su esencia de formación, y que ha hecho con todo ese amor simplemente la transformación de las vidas, la transformación del mundo, y dejando a Medellín, a nuestra ciudad, a nuestro país en alto. Lucrecia, de parte del Centro Cultural Facultad de Artes, y por supuesto de tus amigas y colegas de Remar, mi Dios te pague, porque nos has permitido esa luz que vemos tan hermosa en esa imagen, irradiarla en los corazones de toda nuestra audiencia. Y como decía Margarita, como decía Ángela, qué bendición que estés en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Lucrecia. Gracias, Miriam, a ti, a Ángela, a Margarita y a quienes han estado acá presentes.
Me siento muy feliz de hacer parte de este círculo que pensamos el mundo en otros términos, ¿no? Total, total. A la presidenta de REMAR, nuestra amiga Ángela Penagos, y por supuesto también a nuestra cómplice Margarita Gómez, que está en sala, a todos ustedes, amigos del Centro Cultural y de REMAR, que se conectaron a través de esta pantalla por nuestros Facebooks y nuestra sala de Zoom. Muchísimas gracias a todo el equipo de comunicaciones y al equipo técnico del Centro Cultural Facultad de Artes que hacen posible que el mundo se entere de lo que sucede en Medellín, Antioquia. En 8 días, mejor dicho, el próximo lunes, ¿no es cierto, Ángela? Justamente el 8 de marzo. Ángela, cuéntanos por favor para que cerremos qué vamos a tener el 8 de marzo. Están invitados porque esto se sigue. El primer Foro Internacional de Mujeres Auténticas en el Corazón del Pensamiento, y con el sello de Mujer Auténtica estaremos a las 6 de la tarde con diferentes mujeres nacionales e internacionales, dando nuestra voz y reconociendo eso tan hermoso que es ser unas mujeres que marcamos un camino distinto y que nos atrevimos a salir del molde. Los esperamos. Así es, y con estas palabras les deseamos un buen descanso, una buena noche. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.